los proyectos mineros, desde que se empiezan, tengo entendido, desde que nacen, digamos, ¿no? Con la idea de la exploración en una determinada área, llevan aproximadamente entre 8 y 10 años a cristalizarse y determinar su factibilidad económica, ¿es así? Sí, hay proyectos que evolucionan más rápido, hay otros que hace 20 o 30 años que están en una etapa de exploración o de factibilidad. En lo particular, por ejemplo, esa última foto muestra un proyecto que se llama Pingüino, que está en Santa Cruz. Pasó por lo menos 2 o 3 empresas, pero una en particular invirtió cerca de $30 millones, perforó cerca de 60.000 metros, esto equivale como 60 kilómetros si haces la sumatoria de todos los sondajes, y todavía está lejos de ser una mina. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos suficientes o la cantidad de mineral para alcanzar o para interesar a que se haga toda la infraestructura y la inversión que se necesita para poder minar. Tiene unas cosas favorables, pero todavía le falta bastante para que sea mina. Hay otros proyectos que la factibilidad, que no solamente depende de la cantidad de mineral que tiene y de la calidad o ley, sino depende de factores sociales, infraestructura, de números y de medio ambiente también, si se aprueban todos los informes y pasos que necesita para poder aprobarlo. Seguramente hay varios proyectos en Argentina que están frenados o no han pasado esa factibilidad. Entonces, hay algunos que llevan más de 8 o 10 años. Sí, el caso de Farallón Negro, ¿no? El caso Farallón Negro, bueno, en Mendoza tienen varios proyectos. Sí, correcto. Podemos considerar, yo creo que un punto importante donde dio el origen a los targets, que luego se han desarrollado proyectos importantes en el país, como el caso de Mineral Bajo la Lumbrera, han sido inicios de 1967 en el famoso Plan Cordillerano, ¿no? Sí, era un yacimiento que se conocía desde hace tiempo, ¿no? Entonces, hay varios de esos depósitos sobre todo varios pórfidos, que ya se conocían, algunos fueron hasta tapas de libros internacionales, por el grado de exposición y de zonación que tenían. A nivel académico eran muy buenos, pero muy poco estudiados. Entonces, con ese plan minero que hubo, sobre todo en la época de Menem, vinieron varias empresas, invirtieron, se arriesgaron, y bueno, y ahí a partir de eso empezaron a dimensionar la forma y el tamaño de estos yacimientos y ver que podían llegar a ser minas, ¿no? El caso... Cuando se lanza el plan minero en Denver en 1993, que lo lanza Menem con Cavallo, ¿no? En Denver. Ahí yo creo que el punto de inflexión más importante para la minería metalífera, ¿no es cierto? Que no se hacía en el país. Era toda la otra minería, la no metalífera, rocas de aplicación, y bueno, ahí comenzaron. Yo creo que en los proyectos anteriores, vos hablabas de una perforación de proyectos de 60.000 metros, para minería, los pozos, ¿cuánto estamos? 300, 400 metros, 500 a lo mejor los más profundos, ¿no es cierto? No con petróleo, y 60.000 metros una perforación bastante importante, ¿no? Para el desarrollo de un área, ¿no? Sí, en este depósito son sondajes cortos, inclusive la mayoría tiene alrededor de 100 metros de extensión cada pozo, y los más profundos en ese proyecto tiene alrededor de 300, 350 metros no más. Y con respecto a Bajo la Lumbrera, bueno, fue el primer yacimiento a gran escala moderno que se desarrolló en Argentina. Había otros planes y otros incentivos que hubo en explotación metalífera en Argentina, más antiguo,
50, 60, pero eran minerías más de pequeña escala, en definitiva. Salvo, bueno, los depósitos de hierro que tuvieron más trascendencia y que todos conocen, ¿no? Ahí está Alicia con la mano levantada. Adelante. Hola, Sí, Alicia. Gracias. hola, hermosa la charla, muy interesante. Yo soy de otra especialidad, pero yo hice la pregunta ahí en el chat, no sé si la pueden leer. A ver. Bueno, la parte de sensoramiento remoto es muy importante. No solamente hay imágenes ópticas, sino hay distintos tipos o productos de sensoramiento remoto. No sé si alguien está usando lo que genera el INVAP. Entiendo que uno de los sensores más importantes que está a disposición mide la humedad del suelo, del terreno, pero desconozco si alguien lo está usando, ese tipo de información. Y no sé hasta qué punto, cuáles son los precios y qué ventaja y desventaja puede llegar a tener. Normalmente los sensores que se usan son los que te permiten determinar propiedades físicas, como hay desde magnetometría, radimetría, hay otros que te discriminan por las longitudes de onda, indirectamente algunos minerales, sobre todo estos minerales de alteración o carbonato, y bueno, en otros países se usa mucho el producto de las imágenes radar, donde tienen bastante cobertura vegetal. Eso te permite discriminar o son más penetrativos en el terreno y te puede servir para estudios estructurales, por ejemplo. Así que Sí, tenemos lo del INVAP. está lo del INVAP y también tengo entendido que CONICET tiene ahora un servicio de magnetometría, digamos, uno que han desarrollado aquí localmente en Argentina, investigadores de CONICET. Salió en la página, pero no sé hasta qué punto se está al servicio, si las empresas lo pueden Sí, tomar su servicio. normalmente hay varias empresas que prestan servicios de magnetometría. Tal vez es algún instituto que tenga algún magnetómetro y lo presta como un servicio. Sí, no solamente que tienen, sino que desarrollaron uno nuevo. Ah. Están en Jujuy, estos chicos, y uno en Salta. Y es un grupo que está relacionado a una empresa que ellos hicieron, una empresa, un desarrollo a partir debe ser conjunto con ICET. Sí. No tengo presente en este momento el nombre de la empresa y todo, pero sé que ellos desarrollaron un nuevo magnetómetro. Sí, no me acuerdo el nombre, pero me parece que debe ser la misma empresa mixta entre Sí. Estados, donde han instalado un laboratorio de geocronología. Sí, algo así. Lo tengo en la memoria muy remotamente porque yo indirectamente estoy relacionada a los chicos que desarrollaron eso, pero me parece que la aplicación veo que es bastante importante para Sí, y la geofísica, para este tipo de trabajo, sí. sobre todo, como les mencioné anteriormente, cada vez los depósitos minerales son más difíciles de encontrar, están cubiertos y se necesitan métodos indirectos para poder detectar, Claro. perforar, porque perforar uno tiene que tener cierta certeza, no del todo, pero
o bastante información como para romper esa incertidumbre de si existe o no existe mineralización en profundidad. Entonces se utiliza, como en petróleo o en otras áreas, métodos indirectos para poder encontrar algunas anomalías que te permita perforar y no perforar a ciegas, en definitiva. Entonces la Sí, geofísica está bajar los presente. costos también, porque una perforación debe salir bastante caro, ¿no? Hacer todo el proyecto y no encontrar nada. Sí. Pero bueno, uno Es tiene que parte del perforar riesgo, sí o sí. sí. Es parte del riesgo, sí. Muy bien, hermosa la charla, muy interesante. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Alicia. Solo para agregar a eso, Alicia, los geólogos de exploración decimos que la perforadora es la máquina de la verdad. Hasta ahí todo es indirecto, interpretación del geólogo, del geofísico, de la geoquímica. La única verdad es cuando se saca la muestra Son del como terreno. los cirujanos de la Tierra. Es así. No, En mi mentalidad médica, lo interpreto. Hasta que no ven el tumor en la mano, no tienen la seguridad. no, y la otra cosa es que normalmente es frustrante porque la gran mayoría de los proyectos terminan siendo perforados y con resultados negativos. No es que Claro, es claro. tan fácil tener éxito en un primer avance. Y es más, proyectos que han sido exitosos con descubrimientos han pasado por lo menos 3 empresas, han perforado y no han encontrado el objetivo. Entonces, ese es el promedio. Y si montamos a depósitos grandes, yacimientos grandes, los descubrimientos son todavía más difíciles. No, por supuesto. Mientras más grande es el depósito y más concentración haya, es más difícil que exista en la Tierra. Por eso que hablaba al principio que la Tierra es estéril para este tipo de metales, no les gusta. Y Esa es otra cosa, perdón porque acaparar un poco el espacio, pero me llamó la atención. El objetivo es encontrar oro, plata, minerales digamos, de alto rendimiento económico. Algo leí hace poquito de que en otros planetas abunda el oro y estos minerales preciosos, ¿verdad eso? O por lo menos es una hipótesis o es lo que sea. no, en este planeta también se dicen que hacia el núcleo y el manto es más rico que la corteza. El tema es más fácil Llegar. a un asteroide que al núcleo de pero bueno, la corteza repele, no le gusta y tiene afinidad por otros elementos químicos. Pero en el caso de oro, cobre, no tiene esa afinidad y las concentraciones son muy bajas. Por eso el precio y también, bueno, coincidentemente son metales que son útiles para el uso. Para otro tipo Para, para grandes aplicaciones tecnológicas, no solamente joyas y valores. Son minerales de aplicación en tecnología, sí. Justamente. En eso hay pues, un término básico de la minería, es producir un mineral que necesita en el mercado, no importa si es oro, plata, talco o ripio, sino la minería lo que tiene que hacer es sacarlo con un costo que todavía permita una ganancia y pueda ser utilizado por la industria que lo precise. Claro. En realidad hay mucho más minería, de minería no metalífera, pero es como que sus menos llamativa, cuando uno habla de números, pero es la que más abunda. Las ripieras de anchores y todo eso tienen una importancia vital para la construcción y para la economía de la zona también. Y se hace, todo es en relación al precio de venta y el costo de producción. Y muchas veces eso que dice, que contaba Pablo de que demora la exploración, es porque quizás cuando empezamos a explorar, vamos a decir, no usemos siempre los metales, pero digamos, se precisa mucho hacer cemento. Ok,
nos ponemos a buscar calizas y quizás cuando la termino de descubrir, ya alguien copó el mercado, el precio bajó y ya no es económico lo que descubrí. Pero ese depósito ya se conoce. Entonces, algo que hay que reconocer en la minería, yo siempre digo, pues todo el mundo dice darle valor agregado a la minería. Y el valor agregado arranca desde la exploración geológica. El reconocer qué minerales hay, cuánto me puede costar salirlo y sacarlo. A partir de ahí, algo que era una roca, que todo el mundo puede visitar, ver o estar en la montaña, a pensar que es un producto comerciable, eso ya es un valor agregado, que arrancó prácticamente de cero a su valor de venta. Y de ahí todo el proceso para adelante, industrializarlo y todas las otras cosas. Pero la exploración en sí es casi el mayor factor de ganancia de valor agregado en la industria minera. Para los empresarios, pero según el cartoon que mostró Pablo, los empresarios venían vestidos con ropa de marca y el pobre explorador tenía un parche curita en la rodilla. Bueno, eso es una debilidad de nuestra, esto es una desviación de la profesión, pero eso que marcan es algo que hace la diferencia con otras industrias. Si yo me pongo a producir autos, lo único que tengo que pensar es que la gente pueda comprar autos. Mientras haya gente que pueda comprar autos, yo puedo seguir produciendo. Si yo produzco hierro para esos autos y tengo una mina, la mina tiene una vida. Los autos se van a seguir construyendo y si yo dentro de 10 años, cuando se me termina la mina, no descubrí otra, se me termina mi negocio. Entonces la exploración es un proceso continuo que hay que saber mantenerlo en las economías, porque eso es lo que me va a ir alimentando todas las industrias de base. Y eso, por eso es tan importante mantener la exploración siempre activa. Es difícil porque es la parte más riesgosa, donde nadie quiere invertir, pero es la que más ganancias le da a un país, a una empresa, es porque es el que genera el mayor multiplicador de valor agregado se genera. Perdón, Pablo. No, siempre muy oportuno en tu explicación. Mencionar solamente que antes de estas promociones mineras que hubo en los 90, con la puesta en marcha de Bajo la Lumbrera, de Cerro Vanguardia, hasta ese momento la provincia de Buenos Aires era la provincia minera más importante de Argentina. Y eso, implica todas las cementeras, roca de aplicación, minerales industriales relacionados a la actividad del hombre. ¿Por qué? Porque los grandes centros urbanos estaban Buenos Aires y las ciudades de alrededor. Entonces, el consumo estaba cerca. Y tal vez hoy está minimizado porque hay otra especie de minería que es la metalífera, que no diría que copó el mercado, pero que está tomando envión. Pero la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo fue la provincia minera más importante de Argentina. Y en eso, fíjense, solo para agregar, para tener, y sobre todo son muchos de nosotros en Mendoza. En los 90 era Buenos Aires la provincia minera por excelencia. Estudiamos con el mismo profesor, así que vamos a decir lo mismo con Pablo. Y Santa Cruz era petrolera o agrícola, que de hecho el volcán, el Hudson en el 92, aniquiló la ganadería y quedó con petróleo, una provincia realmente, salvo el petróleo, no tenía muchos más recursos. Y no había minería prácticamente. En 25 años de exploración, hoy es la principal productora de oro del país. Pero mantuvo reglas, incentivó la exploración, dejó, y no eso implica que haya minimizado sus controles ambientales o sociales. De hecho, son muy estrictos en contratar gente local, en trabajar con la gente de Santa Cruz, con muchísimas inspecciones.
pero hoy día es la provincia minera por excelencia, cuando hace 25 años no existía. Ni nadie se lo imaginaba, la verdad. Uno podía decir San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca. Creo que nadie hubiera apostado en ese momento por Santa Cruz. Pero la inversión y la exploración tuvo, después de 25 años, la ubicó en el número 1. Hoy día exporta, Santa Cruz exporta creo que por 1.700 millones de dólares al año, solo en oro. Hay una pregunta en el chat de Melissa, que no sé si lo podés ver, Pablo. Sí. ¿En Argentina hay algún proyecto minero viable que contenga tierras raras destinadas a su empleo en el desarrollo tecnológico? En metalogénesis estudiamos un yacimiento de Casimampa. Sí, un poco... también escuché una presentación de alguien que trabajó en este yacimiento en Santiago del Estero, si no mal recuerdo, que son depósitos que tienen estas anomalías de tierras raras y que son utilizadas por distintos tipos de tecnología, de autos, celulares, bueno, que son consideradas estratégicas. Hay otros tipos de yacimientos, pero desconozco, y normalmente se asocian a un tipo de rocas que no es tan común en Argentina. Si nos vamos del lado chileno, muy cerca de Neuquén, pero del lado de Chile, Hochschild, la empresa donde trabajamos con Guillermo en una época, compró un yacimiento en sedimentos, en una arcilla donde tiene tierras raras y que tiene una fácil recuperación, y la parte del minado es mucho más simple que producirlo de este tipo de rocas como Jacimampa en Santiago del Estero. Hay otros yacimientos en el mundo que sí son muy ricos y son viables y económicos, pero en Argentina, que yo conozca, no hay mucha exploración en este tipo de yacimientos, y bueno, pero podría ser algo que sea disruptivo en el futuro si se descubre un tipo de yacimiento nuevo. Las cuencas de petróleo donde trabaja Guillermo, por ejemplo, relacionado a minería, son una cajita sorpresa y pueden contener cuerpos intrusivos o rocas que podrían llegar a tener. Y me estoy acordando que algunos de los pórfidos contienen en muy baja proporción tierras raras, o algunos de los pórfidos, pero en la recuperación de miles y miles de toneladas puede hacer la diferencia. Lo tienen como un subproducto, en definitiva. No sé si en Mendoza, querés agregar algo. una empresa que produce ferroaleaciones utiliza cerio, una de las tierras raras que utiliza, y fabrica el ferrosilicio magnesio cerio, que se usa como nodulizante en algunas condiciones que se usan en el auto fundamentalmente, ¿no? Pero lo que hace es cambiar la cristalografía del acero. Entonces lo hace como nódulo, por eso se le llama nodulizante. Y el cerio es el que tiene esa función. Venían en pastillitas, digamos así, como si fuera un chocolate, y de color amarillo pasto, digamos así. Las pegmatitas en las sierras de Córdoba también tenían, ¿cómo se llamaban los dos minerales estos que eran negros? Columita tantalita, que eran como subproducto también de una producción artesanal, ¿no? De algunos de estos minerales de cuarzo, feldespato,
y podían aparecer algunos cristales de estas columnitas tantalita. Pero a nivel general me parece que Australia es uno de los grandes productores, ni hablar de China, que es donde concentra el monopolio de estos yacimientos. ¿Y La pregunta de Melissa para mí. ¿Qué pasó con San Luis, que en una época, con la producción de wolframio, tenía una minoría muy desarrollada y después quedó mucho en la roca de aplicación, pero el tungsteno, San Luis era un productor importante en una época? Sí, nosotros con la facultad visitamos algunas manifestaciones o pequeñas minas de estos minerales de la yelita, que era un Chelita, sí. tungsteno, en Córdoba. Y nos explicaron que bueno, fue un mineral estratégico como una aleación utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las explotaciones que hubo fueron rentables y se hicieron principalmente en esa época. A veces estoy buscando yelitas porque es un mineral interesante, sobre todo para mostrarle a los chicos en el colegio, en alguna charla, porque con luz ultravioleta fluorece. Entonces es un mineral blanco que no te dice nada, pero si apagas la luz, pones la luz ultravioleta, tiene fluorescencia. Puedes usar los de uranio, Pablo. Tenés carnotita También. Sí, pero en Río Negro. tengo un amigo que no me dio ninguna muestra. Estoy esperando. De paso aprovechamos para la pregunta de Melissa. La pregunta es de Melissa. Contestar a vos. Melissa, sí están... Respondo yo porque el que explora ese proyecto soy yo en Río Negro. Y la cuenca neuquina sí tiene, entendemos, una relación entre los depósitos de uranio, la cuenca hidrocarburífera en sí y el proceso de formación de esos depósitos de uranio. En el caso de Río Negro, todavía esa conexión no la encontramos al 100%, no la encontramos del todo. Pero porque los depósitos de uranio se removilizan muy fácilmente. Se destruyen y se depositan de vuelta, se destruyen. Entonces, seguir todos esos detalles que podía Pablo contar de una mina de cobre que se destruye y uno puede ver el mineral enriquecido y cómo se formó y calcular la edad. En una mina de uranio es tan móvil el uranio cuando está oxidado en +6 que es muy difícil seguirle los pasos. Pero la idea es conectarlo en algún momento y creo que sí que está relacionado la cuenca hidrocarburífera. De hecho, todo el borde de la cuenca neuquina, como puede ser en Mendoza la mina Huemula o Agotada, en el límite con La Pampa, Río Negro, unas anomalías de uranio descubiertas por pozos petroleros, están todas en el borde de la cuenca petrolera, justamente por un proceso en parte relacionado con los hidrocarburos. Puede ser directa o indirectamente, pero sí tienen una relación. No bien vista en Río Negro, pero sí la tienen. Gracias. Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? Porque no le hemos dado el aplauso que se merece a Pablo todavía. Así que, Pablo, muchas gracias y un aplauso para vos. Yo no tengo más nada que agregar. Raúl, si querés cerrar. Bueno, siempre hacemos nuestro agradecimiento a la Facultad Regional Mendoza de la UTN, que nos brinda siempre un gran apoyo y el Zoom que pertenece a la facultad. Así que gracias a todos y gracias a vos, Pablo, especialmente.